Este es Pasatiempo Mundial. En el día de hoy veremos un estupendo video de un documental de la historia imperdible en Chile antiguo en los años 70. Y comenzamos. Vida cotidiana en Chile durante los años 70. La década de 1970 en Chile fue una época de intensos cambios y contrastes, marcada por la transición desde un gobierno democrático con un ambicioso proyecto de transformación social, encabezado por Salvador Allende, hacia una dictadura militar liderada por Augusto Pinochet tras el golpe de Estado de 1973. Esta década trajo consigo profundas transformaciones en la vida cotidiana de los chilenos, afectando aspectos como la vivienda, el trabajo, la educación, la cultura y el ocio. Bajo un contexto de polarización política, crisis económica y represión. Primero, contexto político y social. Gobierno de la Unidad Popular, 1970 a 1973. Salvador Allende asumió la presidencia de Chile en 1970, al frente de la coalición de Izquierda Unidad Popular, UP. Su gobierno buscó llevar a cabo una serie de reformas profundas orientadas hacia la construcción del socialismo por la vía democrática. Un proyecto ambicioso que abarcaba la nacionalización de industrias estratégicas, la redistribución de tierras y la expansión de los servicios sociales. Durante estos años, la vida cotidiana estuvo marcada por una fuerte politización. Las organizaciones sociales, sindicatos, juntas de vecinos y colectivos culturales jugaron un papel central en la vida de los ciudadanos. La participación política era intensa, con debates y movilizaciones que involucraban a amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, también crecieron las tensiones y conflictos entre los partidarios del gobierno y sus opositores, lo que llevó a una polarización social cada vez más aguda. Golpe de Estado y dictadura militar, 1973 a 1990. El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado derrocó al gobierno de Allende, dando inicio a una dictadura militar liderada por Augusto Pinochet. Este evento tuvo un impacto devastador en la sociedad chilena, no solo por la represión política, que incluyó detenciones, torturas, desapariciones y exilios, sino también por las profundas transformaciones económicas y sociales que siguieron. Durante la dictadura, la vida cotidiana de los chilenos cambió radicalmente. El régimen implementó políticas neoliberales que desmantelaron el modelo de bienestar social promovido por la Unidad Popular, privatizando servicios públicos y reduciendo la intervención estatal en la economía. La represión y la censura impusieron un clima de temor y autocensura, afectando todos los aspectos de la vida. Segunda vivienda y urbanización vivienda durante la Unidad Popular. El gobierno de Allende priorizó la construcción de viviendas sociales como parte de su proyecto de justicia social. Se promovieron planes de vivienda para los sectores populares y se apoyaron las tomas de terrenos por parte de personas sin vivienda, lo que llevó a la formación de nuevas poblaciones. Sin embargo, la crisis económica, la escasez de materiales y la oposición política dificultaron la implementación de estos proyectos a gran escala. Las tomas de terrenos, organizadas por movimientos populares y apoyadas por el gobierno, se convirtieron en una estrategia clave para enfrentar la crisis habitacional. Estas acciones, sin embargo, fueron motivo de conflicto y tensión social, especialmente en Santiago, donde la población creció rápidamente. Vivienda durante la dictadura militar. La dictadura de Pinochet cambió radicalmente la política de vivienda. Se promovió la privatización del sector, reduciendo la construcción de viviendas sociales y fomentando la adquisición de propiedades a través del mercado. El Estado implementó un sistema de subsidios habitacionales, pero estos fueron insuficientes para satisfacer la demanda, especialmente entre los sectores más pobres. La disminución en la construcción de viviendas sociales y la eliminación de programas de apoyo estatal para los sectores vulnerables resultaron en un aumento de las poblaciones marginales y en el deterioro de las condiciones de vida en las periferias urbanas. La especulación inmobiliaria
y la falta de regulación condujeron a una creciente desigualdad en el acceso a la vivienda digna. Tercera, economía y trabajo. Economía durante la Unidad Popular. La economía chilena bajo el gobierno de Allende se caracterizó por la nacionalización de las industrias estratégicas, especialmente la del cobre, que pasó a manos del Estado. Esta medida, junto con la expropiación de tierras y la intervención en sectores clave de la economía, buscaba redistribuir la riqueza y reducir la desigualdad. Sin embargo, las políticas económicas del gobierno enfrentaron serias dificultades, incluyendo la resistencia de los sectores empresariales, la oposición política, la fuga de capitales y las sanciones internacionales, especialmente por parte de Estados Unidos. La escasez de productos básicos, la inflación y el mercado negro se convirtieron en aspectos comunes de la vida cotidiana durante estos años. A pesar de los esfuerzos del gobierno por controlar los precios y asegurar el abastecimiento, muchos chilenos enfrentaron dificultades para acceder a alimentos y otros bienes esenciales. El racionamiento y las largas filas en las tiendas fueron una realidad diaria. Cuarta, educación y cultura. Educación durante la Unidad Popular. El gobierno de Allende implementó una serie de reformas educativas destinadas a ampliar el acceso a la educación y a promover una formación integral basada en principios de igualdad y justicia social. La educación primaria y secundaria fue expandida y se promovió la educación técnica y profesional como una vía para el desarrollo social y económico del país. Las universidades públicas, que eran gratuitas y de acceso universal, se convirtieron en centros de debate político e intelectual, lo que las transformó en focos de resistencia y movilización social. Sin embargo, el golpe de Estado interrumpió estos avances y marcó el inicio de una contrarreforma en la educación. Educación durante la dictadura militar. La dictadura implementó una contrarreforma educativa que revirtió muchos de los logros alcanzados durante la Unidad Popular. Se introdujo un modelo de educación basado en el mercado, con la descentralización del sistema escolar y el fomento de la educación privada a través de subvenciones. Las universidades fueron intervenidas por el gobierno militar, y muchos académicos, estudiantes y profesionales fueron perseguidos, detenidos o exiliados. La censura y la represión se extendieron a todos los niveles del sistema educativo, con la eliminación de contenidos considerados subversivos y la imposición de una ideología conservadora y autoritaria. La desigualdad en el acceso a una educación de calidad aumentó, con un sistema que privilegiaba a quienes podían pagar una educación privada, en detrimento de la educación pública, que se deterioró considerablemente. Cultura y medios de comunicación. La cultura chilena de los años 70 estuvo profundamente influenciada por el contexto político. Durante el gobierno de Allende, la cultura fue vista como una herramienta para la transformación social. El movimiento de la nueva canción chilena, con artistas como Víctor Jara e Inti Illimani, reflejó los ideales de la unidad popular y se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia social. El golpe de Estado y la dictadura militar trajeron consigo una censura masiva en todos los ámbitos culturales. La música, el cine, el teatro y la literatura fueron sometidos a un estricto control, y muchas obras fueron prohibidas. Artistas, escritores y creadores que apoyaban a la unidad popular fueron perseguidos, encarcelados, exiliados o asesinados. Alimentación y costumbres. Alimentación durante la unidad popular. Durante el gobierno de Allende, la alimentación se vio afectada por la crisis económica y la escasez de productos básicos. El Estado intentó mitigar la situación mediante la implementación de juntas de abastecimiento y precios, JAP, que regulaban la distribución de alimentos y otros bienes esenciales. Sin embargo, la escasez, el mercado negro y el acaparamiento complicaron la situación, y muchas familias tuvieron que adaptarse a una dieta más limitada y menos variada. Alimentación durante la dictadura militar. Con la llegada de la dictadura, la economía se estabilizó en algunos aspectos,
pero el impacto social de las políticas neoliberales llevó a un aumento de la pobreza y la desigualdad. Esto se reflejó en la alimentación de los sectores más vulnerables, que vieron disminuida su capacidad para acceder a una dieta nutritiva. La precarización del empleo y la eliminación de los subsidios alimentarios empeoraron la situación para muchas familias. La dieta de los chilenos durante la dictadura se vio afectada por la reducción en el poder adquisitivo de los sectores populares, que debieron recurrir a alimentos más baratos y menos nutritivos. Sin embargo, para las clases más acomodadas, el acceso a alimentos importados y de mayor calidad mejoró, reflejando las crecientes diferencias sociales. Conclusión: la vida cotidiana en Chile durante los años 70 estuvo marcada por cambios radicales y una polarización extrema. La transición desde el gobierno de la Unidad Popular hacia la dictadura militar transformó todos los aspectos de la sociedad, desde la vivienda y la economía hasta la educación y la cultura. Mientras que los primeros años de la década estuvieron caracterizados por un proyecto de transformación social inclusivo, los años posteriores al golpe de Estado estuvieron definidos por la represión, la censura y la implementación de políticas neoliberales que incrementaron la desigualdad y afectaron profundamente la vida de millones de chilenos. Este ha sido el video de hoy. Suscríbete al canal, dale like y comparte. Hasta el próximo video. Adiós.